Este es el quinto y último video correspondiente al tema Introducción. El mismo complementa pero no sustituye la lectura del fascículo de teoría correspondiente. En lo que sigue se presenta una división en regiones que se hace en las estructuras de hormigón para definir qué tipo de análisis corresponde realizar. La figura muestra, con la escala muy distorsionada, cómo se deforma una pieza prismática sometida a la acción de una fuerza axial de compresión. Se observa que en las zonas próximas a las cargas, las secciones no se mantienen planas. En términos de tensiones, eso se traduce en que en las proximidades de las cargas se produce una concentración de tensiones en coincidencia con la recta de acción de la carga exterior. En una sección suficientemente apartada de los extremos, resulta válida la conocida expresión para el cálculo de tensiones basada en el mantenimiento de las secciones planas. Hasta ahora en la carrera se han estudiado principalmente elementos en los que se mantienen las secciones planas luego de la aplicación de las acciones o, por lo menos, se ha supuesto que las mismas se mantienen planas. Un estudio un poco más detallado de las estructuras nos mostrará que las secciones solo se mantienen planas si se encuentran suficientemente alejadas de perturbaciones de cargas o geométricas, es decir, alejadas de quiebres en los ejes, orificios, cargas concentradas, reacciones, etc. Con este criterio pueden separarse dos tipos de regiones: las regiones D, que se han marcado en gris en la figura y en las que no se mantienen las secciones planas, y las regiones B, en las que sí se mantienen. En general, las regiones B de una estructura están sometidas a estados complejos de solicitaciones. Por ejemplo, el dintel del pórtico de la izquierda estará sometido a un estado de flexión compuesta y corte. Para facilitar su tratamiento analítico y la comprensión de los fenómenos dominantes, se suele hacer una división para el estudio de la respuesta del hormigón estructural frente a solicitaciones, desacoplando las solicitaciones complejas en solicitaciones de tratamiento más sencillo, para luego considerar su interacción. Estas solicitaciones de tratamiento más simple son las dominadas por las tensiones normales y las dominadas por las tensiones tangenciales. En el caso de las solicitaciones dominadas por las tensiones normales, se hace a su vez la siguiente subdivisión: tracción, compresión, flexión recta y oblicua y flexión compuesta recta y oblicua. En lo que hace a las solicitaciones dominadas por las tensiones tangenciales, la subdivisión contempla corte, torsión y punzonamiento, que es una rotura típica de las losas apoyadas directamente sobre columnas, en las que puede pensarse en que la columna perfora a la losa, aunque en el caso de la figura, la columna no se mueve y es la losa la que tiende a caer. El elemento estructural de la figura recibe el nombre de viga de gran altura. Como puede observarse, las perturbaciones producidas por las reacciones, que en una viga normal se concentran en las zonas extremas, aquí afectan a toda la viga, haciendo que las tensiones en la zona central no tengan la clásica distribución doble triangular correspondiente al mantenimiento de las secciones planas. Si bien existen diferentes abordajes para el tratamiento de las regiones D, en el curso se verán los denominados modelos Biela-Tensor, STM por Strut and Tie Models. Este es el abordaje que hacen los reglamentos actuales. Este tipo de modelos simula el comportamiento de las regiones D a través de esquema de bielas comprimidas, que representan al hormigón, y tirantes de armadura traccionados que concentran los flujos de tensiones reales. Estas bielas y tensores se vinculan entre sí a través de nodos cuyo tratamiento también es contemplado por estos métodos. Veremos a continuación una brevísima línea de tiempo del hormigón estructural y de las teorías que se han ido desarrollando para su análisis y dimensionamiento. El hormigón comienza su desarrollo como material de construcción aproximadamente en 1850 y tiene su nacimiento formal con la patente de Monnier en 1867.
En sus comienzos, el uso generalizado de sistemas patentados hizo que los resultados de ensayos no fueran demasiado conocidos y que no se desarrollara una verdadera teoría del hormigón armado. A principios del siglo XX, Emil Mörch desarrolla un método de cálculo completo basado en suponer un comportamiento elástico y lineal del material hormigón armado. El método considera que el hormigón traccionado se encuentra fisurado, es decir, que su resistencia a tracción es nula. El dimensionamiento se basa en tensiones admisibles, reguladas para el acero y para el hormigón por los reglamentos. En inglés se lo conoce como ASD, por Allowable Stress Design. El método no permite conocer la seguridad de rotura de un elemento. El método clásico o método elástico o ASD es utilizado internacionalmente hasta mediados del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, se difunden las ideas de Eugène Freycinet sobre el hormigón pretensado, y con el correr de los años su uso se va haciendo cada vez más común. En la década de 1960 se desarrolla lo que en su momento se denominó método de rotura, hoy conocido como LRFD por Load and Resistance Factor Design, que permite proyectar estructuras con un grado conocido de seguridad. Con ligeras variantes, estos métodos son los que se emplean hoy en día en todos los reglamentos. Desde 1980 comienza a generalizarse el uso de los denominados modelo biela-tensor o puntal-tensor para el análisis de zonas específicas de elementos estructurales. Y a partir de los últimos años del siglo XX, los modelos biela-tensor han sido incorporados por todos los reglamentos. Recapitulando, para su correcto estudio, las estructuras de hormigón deben dividirse en regiones D y B, es decir, en regiones donde no se mantienen las secciones planas y en regiones donde sí se mantienen. Estos tipos de regiones requieren tratamientos diferenciados. Para facilitar su estudio, las solicitaciones complejas en las regiones B se desacoplan y se procede al estudio de solicitaciones simples para luego considerar su interacción. Las regiones D serán estudiadas a través de modelos biela-tensor. En la línea de tiempo del hormigón armado se observa que la teoría del hormigón armado surge a principios del siglo XX. Las teorías actuales para el análisis de regiones B se desarrollaron a partir de la década de 1960, mientras que las que corresponden a los modelos biela-tensor lo hacen a partir de la década de 1980.